Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos a El Mundo desde el Sur. Les habla Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Israel parece motivado a continuar su agresión contra Teherán y con ello tensar aún más la situación en Oriente Medio. El régimen de Israel ha bombardeado el edificio de la radiodifusión de la República Islámica de Irán este lunes, interrumpiendo inmediatamente la cobertura en vivo, y con ello se marca un peligroso precedente en los ataques sionistas que también tienen como objetivo la población civil, algo que por supuesto ha causado preocupación no solamente en el mundo, en la región de Oriente Medio, sino en todo el mundo. Pero vamos a analizar este tema el día de hoy, recordarle a través de nuestras redes sociales a lo largo del día. Hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado, otros todavía no lo han hecho. Por ello, aquí el código QR para que puedan participar más adelante los resultados. Hoy en El Mundo desde el Sur, la entidad sionista de Israel ataca a la población civil, medios de comunicación en Irán mientras se intensifica el conflicto en la región. Esto se traduce en crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel, violación al derecho internacional, mayores represalias de Irán a estas agresiones, complicidad de Estados Unidos y Occidente en los ataques. Allí las opciones, si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis sobre este tema. Me acompaña Jorge Kreines, periodista, analista de política internacional, director del portal pulsodelospueblos.com. Nos acompaña desde Ciudad del Rosario, en Argentina. Muchísimas gracias, nuevamente gracias por atender nuestra llamada, Jorge. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar en Telesur. Ya es el quinto día, Jorge, de acciones bélicas, nuevas oleadas de misiles en medio de la tensión. Aumenta la preocupación en el contexto diplomático. 20 naciones islámicas, incluso árabes, señalaron a Israel de violar la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué esperar de ahora en más? ¿Cómo estás viendo el escenario? Bueno, muy preocupado porque acabo de tener acceso a una comunicación de Donald Trump donde de una manera muy irresponsable convoca a evacuar rápidamente Teherán, la ciudad capital de la República Islámica de Irán, y dice que él lo había dicho, que Irán jamás debe construir el arma nuclear, cuando los dirigentes de la República Islámica se han cansado de decir que ellos no pretenden construir un arma nuclear, sino que su desarrollo de ingeniería nuclear es absolutamente de naturaleza pacífica. De manera que en ese sentido es importante la declaración y árabes en apoyo a Teherán, y los otros pronunciamientos que se producen en el mundo y que se enfrentan a las políticas belicistas de Israel y de Estados Unidos. De manera que la situación es muy preocupante y se habla de evacuaciones también en varias ciudades israelíes. De manera que el peligro de guerra crece en la región de Medio Oriente, pero amenazando a toda la humanidad. Ronter, quédate en la 2. Bueno, justamente queríamos ver un poco más de detalle de lo que ha sido pues esta condena internacional. Como decíamos, son 20 países islámicos que condenan los bombardeos indiscriminados contra Irán. Ministros de Asuntos Exteriores de 20 naciones islámicas y árabes denunciaron en una declaración conjunta que los ataques israelíes contra Teherán representan una violación de la Carta de las Naciones Unidas, y por ello manifiesta su más profunda preocupación por esta escalada bélica y la peligrosa pronunciación del conflicto en la región, amenazando con tener graves repercusiones en la seguridad. Han sostenido que la única manera de resolver la crisis en la región es a través de la diplomacia, el diálogo y la adhesión de los principios de buena vecindad. Jorge, el ataque de Israel contra la población civil en Irán se está convirtiendo en un peligroso precedente, como ya ha ocurrido en Palestina y en Líbano. Niños, mujeres siempre incluidos en la brutalidad de sus acciones. ¿Qué repercusiones crees que tiene este hecho mientras se alimenta esa desconfianza, el resentimiento en regiones donde pareciera que el derecho internacional es percibido como un instrumento del servicio de potencias occidentales? Bueno, Estados Unidos ha planteado que ellos pretenden un nuevo orden internacional basado en reglas. Y todo indica que la idea de Washington es que esas reglas las puedan determinar ellos.
En realidad la correlación de fuerzas internacional indicaría lo contrario, que no hay condiciones para que una potencia en declive como son los Estados Unidos pueda imponer las nuevas reglas que no sean la Carta de las Naciones Unidas. Por eso me parece bien la declaración de los países islámicos y árabes que refieren a la Carta de las Naciones Unidas, a la defensa del derecho internacional, los principios básicos para la solución de conflictos, sin el uso de la fuerza y sin la amenaza del uso de la fuerza. Por lo cual, bueno, es de esperar que se encuentre un camino diplomático para que esto se resuelva por la vía negociada, porque efectivamente pone a la región al borde de un conflicto más amplio, región que ya venía convulsionada desde hace tiempo, pero que amenaza también al resto del mundo, de manera que hay que encontrar la manera de que se pueda poner fin a este intercambio de drones y de misiles y que las vías diplomáticas puedan facilitar el desarrollo de la situación. Una situación donde Estados Unidos viene perdiendo peso en el comercio internacional, en la producción industrial, en los avances científico-tecnológicos, en donde crece notablemente la deuda exterior de los Estados Unidos, también crece día a día su presupuesto militar, y bueno, en este contexto hay en la administración norteamericana y también por supuesto, en la administración israelí, los sectores belicistas que ven que solamente por la vía del conflicto y de la guerra pueden continuar sosteniéndose como potencias mundiales. De manera que hay que frenar esa posibilidad, porque esa posibilidad está causando, además de las consecuencias de la guerra, conflictos humanitarios, una verdadera tragedia humanitaria como la que se vive en la Franja de Gaza y ya también en algunas regiones de Siria, del Líbano y ahora en ciudades de Israel y de Irán. De manera que me parece que hay que encontrar un camino de solución política y diplomática. Un camino de solución que también está llamando, por ejemplo, a través de un comunicado, los países miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica que han condenado también los ataques israelíes contra Irán, una misiva que califica como flagrante violación del derecho internacional las agresiones sionistas, condenando los ataques contra instalaciones nucleares bajo la salvaguardia de la Organización Internacional de Energía Atómica, que constituyen, como decían, una violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Agencia. Ante esta situación, los firmantes de la Carta se dirigieron a las autoridades del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir acciones inmediatas que detengan los ataques israelíes y la urgencia, la demanda refleja la preocupación por esta escalada de tensiones y el potencial impacto en la seguridad nuclear global. Jorge, hablaba precisamente Donald Trump, dice que Irán firmará un nuevo acuerdo nuclear o va a pasar algo. ¿A qué se refiere? Me parece que eso tiene un tono muy amenazante, ¿no? Una política de matonaje en las relaciones internacionales. No hay que olvidar que había en curso en Omán, en Omán había en curso una negociación entre Estados Unidos e Irán acerca del plan nuclear iraní, que Israel con el ataque a Irán, a Irán hace pedazos. Es decir, Israel destruye la negociación entre la República Islámica y los Estados Unidos. Y resulta que ahora Estados Unidos se pone claramente del lado israelí, que es el país agresor, en este caso, el que inició estas acciones bélicas entre Irán e Israel. De manera que me parece que ese tipo de declaraciones que se hacen por una red social son absolutamente inconvenientes a la hora de pensar en una solución donde terminen las confrontaciones bélicas. Así que no hay que olvidar, por otra parte, que
los propios Estados Unidos han planteado y han demonizado siempre a los dirigentes iraníes, pero que no solamente este grupo de países islámicos y árabes y la Organización Internacional de Energía Atómica, que ha condenado puntualmente el ataque a una central nuclear iraní con sus posibles consecuencias de radiaciones contrarias a la vida humana y a la salud pública, etcétera, sino que también China y Rusia se han manifestado del lado iraní condenando a Israel y a Estados Unidos en este sentido. Es muy difícil entonces en estas circunstancias plantearse una solución diplomática negociada, pero me parece que es importante sostener esta idea y ojalá en los ámbitos de la comunidad internacional pueda encontrarse algún tipo de solución. Hace pocos días, hace pocas horas, el presidente Donald Trump, en sus comentarios no siempre responsables, decía que Vladimir Putin es alguien que pudiera mediar en este conflicto. Podría ser esto o algún otro tipo de planteo de mediación y de solución política, pero por ahora no se avisora ninguna señal en este sentido y eso es también, Luis, demasiado preocupante. Compleja la situación, muchos expertos dicen que puede durar semanas, muy atentos a este escenario. Jorge, se entiende el análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Igual un abrazo para ti. Jorge Kreisnes desde Argentina a propósito de esta escalada de tensiones en Oriente Medio y que justamente seguimos actualizando minuto a minuto en nuestro servicio informativo. Vamos con estas imágenes que nos llegan del lanzamiento de un nuevo tipo de misil de Irán contra Israel. Alarmas sonaron tarde sin poder detectar el lanzamiento de este misil. Recordemos parte de la represalia que está realizando Irán contra el territorio de Israel a propósito de esta agresión que iniciara el viernes 13 de junio y que desde el lado iraní ha activado el operativo Promesa Verdadera 3, que a través de nuestro servicio informativo hemos visto cómo en los cielos de Israel están llegando estos misiles en represalia por los ataques, por la agresión que está realizando Israel contra Irán. Muy atentos al escenario. Allí nosotros vamos a despedir con esto nuestra primera parte del programa. Recuerde que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos más temprano en nuestras redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Con esto y por lo pronto vamos a la pausa. Más adelante hablando de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, esta agresión de Israel contra Irán. Ya regresamos. El 16 de junio de 1955, la aviación de la Armada y parte de la Fuerza Aérea, en complicidad con la Marina, bombardeó la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno con el objetivo de asesinar a Juan Domingo Perón y derrocar su gobierno, que había asumido un año antes con el 62.54% de los votos. Ese día se desató una masacre. Unos 40 aviones surcaron el suelo y arrojaron 14 toneladas de bombas, asesinando a más de 350 personas e hiriendo a un saldo de más de 1.200 civiles en una plaza repleta. Finalmente, el 16 de septiembre, los golpistas se imponían tras días de enfrentamiento y Perón partía a un exilio que se prolongó hasta 1972. La autodenominada Revolución Libertadora tomó el poder, proscribió al peronismo y comenzó a ejercer una dura represión hacia los trabajadores, que alcanzó su punto más grave durante los fusilamientos de 1956. Este bombardeo fue el inicio de uno de los tiempos más oscuros en la Argentina y, sin embargo, quedó finalmente impune. 16 de junio de 1955, 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo en Argentina.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de la tensión en Oriente Medio y bueno, las reacciones, pero también las consecuencias que trae esta agresión de Israel contra territorio iraní. El Parlamento de Irán prepara un proyecto de ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, una medida anunciada este lunes en respuesta a los recientes ataques israelíes contra instalaciones nucleares con fines pacíficos del país persa. El representante de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Reza Najafi, enfatizó que la decisión de retirarse o no del tratado depende de los próximos acontecimientos y la responsabilidad recae en Israel y sus aliados. Es parte del análisis que queremos seguir abordando el día de hoy. Me acompaña Esteban Silva, analista internacional, director de la Fundación Constituyente 21 de Chile. Nos acompaña desde Santiago. Un gusto saludarte, bienvenido, gracias por tu tiempo. Bien, ¿me escuchas allí, Esteban? Ahora sí. Sí. Correcto. Ahora sí. Esteban, fíjate, continúa la tensión en Oriente Medio. La Cancillería de Irán afirma que el apoyo total de Estados Unidos y los países occidentales a Israel pues ha quitado sentido a los diálogos, a los problemas desde el punto de vista diplomático, al diálogo diplomático. Y preguntarte qué implica este escenario, ¿no? La instrumentalización del derecho internacional para justificar agresiones como la ocurrida esta semana por Israel, mientras efectivamente las consecuencias son el retiro de Irán, por ejemplo, de este importante tratado de no proliferación de armas nucleares. Bueno, en primer lugar, yo quisiera referirme en relación a la pregunta al contexto en que se produce este ataque unilateral de Israel en contra de Irán. Estamos en el momento de la Nakba palestina, es decir, de la catástrofe, porque estamos ante un genocidio que está perpetrando la administración sionista de Netanyahu en contra del pueblo palestino, en las proporciones que conocemos, ¿no? Criminales. La lógica de Netanyahu y del aparato ideológico y político-militar del sionismo está arrastrando también con este ataque adicional a la que está perpetrando respecto de el pueblo palestino en Gaza, está arrastrando al mundo a una nakba, a una catástrofe que puede ser global, que puede ser una catástrofe de dimensiones no solo ecológicas, estamos hablando aquí de que el origen previo es la apropiación colonial de territorio, del territorio palestino y de la anexión, ya ni siquiera la apropiación colonial clásica como la conocemos, ¿no? Sino que derecha y abiertamente una anexión, y es por tanto está arrastrando al mundo a una nakba, a una catástrofe que puede tener hasta dimensiones, ¿no?, de desastre, ¿no?, atómico. Y evidentemente este es el primer elemento central. Lo que ha ocurrido es extraordinariamente grave porque lo que ha quedado al descubierto es que es la nacional con esta lógica que ha impregnado a la operación político-militar de agresión Netanyahu Israel en contra de Irán. Antes lo estaba haciendo, por cierto, mientras perpetra un genocidio, ha bombardeado el Líbano, ha bombardeado Yemen, ¿no?, ha bombardeado, etcétera. O sea, y aquí, en primer lugar, se golpea y queda al desnudo el accionar criminal, porque sencillamente se bombardea a un país que es parte de un acuerdo, ¿no?, y que estaba en proceso de una reestructuración y renegociación, porque lo es parte, ¿no?, de la organización atómica, y se atacan instalaciones que tienen carácter de nuclear, ¿no? Incluso en este caso respecto de el uso pacífico, ¿no? Y lo hace un país que nunca ha sido fiscalizado, que tiene potencial atómico, que sigue negando
que no están las normativas internacionales básicas que el propio Occidente, y particularmente los Estados Unidos de América y los países europeos del Atlántico, de la OTAN, ¿no? Plantean respecto de el tema de la reglamentación para el uso de producción de energía atómica. Entonces, acá ha ocurrido un hecho no solo extremadamente grave, pero que está en el contexto, digo, de la catástrofe, de la Nakba, es decir, de una operación de anexión y de genocidio contra el pueblo palestino, y ahora, por tanto, ¿no? Viene este ataque unilateral que ha hecho que Irán tenga que responder en autodefensa. Sí. Ahora, pero me permiten, Sí, bueno, a esto justamente, Esteban, también se le suman las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para lograr un acuerdo con Irán en materia nuclear, porque según Trump está convencido de que Irán finalmente va a firmar un acuerdo sobre su programa nuclear y que de lo contrario algo ocurriría. Sin dar más detalles, dice que de cualquier forma se firmará lo que sería pues un tratado y que sería una locura no hacerlo. ¿Puede esto interpretarse como una advertencia o una amenaza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por supuesto que es una amenaza y tiene visos de chantaje, pero pongámonos en el contexto. Estados Unidos es, y esta administración, pero también lo era la administración anterior de Biden, el principal soporte político, ideológico, material, financiero de Israel. Y desde ese punto de vista, evidentemente lo que está tratando también Netanyahu, el gobierno sionista de Israel, con este ataque unilateral que viola todas las leyes internacionales, el derecho internacional en todos los planos, ¿no? Es que el aparato ideológico, hegemónico, ¿no? Que es del gobierno sionista, busca arrastrar de manera definitiva a su aliado principal y su sostén principal en este conflicto en un modelo de guerra, ¿no? Y de golpes de militares de la envergadura que se están empezando a desencadenar y que hemos visto en estos días. Dicho de otra manera, la tesis es: si Israel, en la Israel genocida, la Israel de Netanyahu, con esta concepción, cae, no solo cae Israel, cae la hegemonía de los Estados Unidos, que es su principal militar, el complejo militar industrial, etcétera, sino también cae todo el imperialismo atlántico desde el punto de vista de esta lógica. Entonces, lo que ha hecho Netanyahu y el gobierno israelita es intentar, además, con esta acción de ataque unilateral respecto del tema, ¿no? Nuclear, de la eventualidad de que Irán pueda alcanzar el desarrollo para tener, ¿no? Armas de disuasión atómica, ¿no? Lo que ha hecho y lo que busca es arrastrar para resolver su lógica anexionista, su actual accionar genocida, para resolverlo con los Estados Unidos como garante de sus operaciones militares, garante y sostenedor de sus operaciones militares. Por eso están las declaraciones o las omisiones y las contradicciones que empieza a mostrar la administración norteamericana. Todos sabemos que tiene una relación carnal, estructural, estratégica, es evidente, clara, ¿no? Y también los países europeos, particularmente los países atlánticos, ¿no? Y creo que este es lo más delicado, por eso está lleno en estas horas, si me permite y termino con esto, está lleno de esta confrontación, es también parte y tiene un componente de intoxicación, ¿no? De informativa, ¿no? Y de inteligencia para generar la sensación, y no solo la sensación, tanto en el campo iraní y como en el campo internacional, en la correlación global, de que es inminente una escalada que va a incorporar la acción militar de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, ¿no? En contra de Irán, ¿no? Casi como una capitulación
si es que no suscribiera un acuerdo que hace que Irán sencillamente tuviera que retroceder respecto de lo que ha sido su conducta, que ha sido una conducta que ha estado vinculada, ¿no?, a los acuerdos internacionales en esta materia en el marco de la OEA. Correcto, y por supuesto la tensión y la preocupación a la par de lo que hemos visto en pantalla, lo que hemos transmitido a través de nuestro multimedio, pues esa agresión de Israel y la respuesta que ha tenido Irán precisamente a esa agresión. Esteban, se entiende tu análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ahí teníamos a Esteban Silva desde Uruguay a propósito de este tema que nos tiene, por supuesto, muy pendientes en nuestro multimedio Telesur. Justamente Venezuela condenó la agresión de Israel a Irán ante la reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Según la representante venezolana en el bloque, Claudia Salerno, los ataques del sionismo son una clara evidencia de su desprecio al derecho internacional. Compartió que los ataques militares injustificados de Israel socavan lo que hemos comentado, la confianza en el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y que pone también en peligro el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos. En cuanto a Irán, los países miembros del grupo reconocieron que el país persa no posee armas nucleares como se le acusa por parte de Occidente. En cambio, sus avances han sido parte del tratado y ha mantenido una destacada cooperación con la organización con respecto a la no proliferación nuclear. Así las cosas, nosotros vamos a finalizar primero y rápidamente revisando los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano a propósito del tema Hoy en el Mundo desde el Sur. La entidad sionista de Israel ataca a la población civil y medios de comunicación en Irán mientras intensifica el conflicto en la región. Esto se traduce en crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel. Un 65% dice sobre esta opción. También un 7% dice violación al derecho internacional. Mayores represalias de Irán a las agresiones, un 4%. Y otro 25% de los usuarios nos dice complicidad de Estados Unidos y Occidente en los ataques. Así nosotros finalizamos El Mundo desde el Sur. Les agradezco muchísimo sus opiniones sobre el tema del día de hoy. Nosotros así finalizamos, no sin antes recordarle www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día. Siga con nosotros.